El nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones. Se puede decir que en el nacionalismo hacen parte dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado. El primer principio es la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única base legítima para el Estado. El segundo principio es la nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. El término nacionalismo se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos nacionalistas, las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos tendientes a lograr las reclamaciones nacionalistas. También podemos decir que el nacionalismo es la actitud y la voluntad de reconocernos como pertenecientes a la unidad social, histórica, cultural y política que hemos venido construyendo a lo largo de nuestra historia y que queremos seguir proyectando hacia el futuro de acuerdo con nuestras propias determinaciones. Nacionalismo es una ideología política apoyada por revoluciones burguesas. Esta se divide en Revolución Francesa y Revolución Industrial. El nacionalismo es generado por avances tecnológicos, culturales, políticos, económicos, para dar aspiraciones sociales, económicas y políticas. Honor, familia, independencia, virtud, gloria, unión, lealtad, libertad, patria, justicia, amor y orden son las palabras que conforman o construyen la palabra nacionalismo. Origen del nacionalismo. Como consecuencia de la Revolución Francesa, produjo en Europa la difusión de sentimientos nacionalistas amparados en la política de resistencia del reinado. En otras zonas de Europa, el nacionalismo surgió debido a los mismos liberales que transmitió dicha revolución y también por la influencia de las doctrinas idealistas y románticas que comenzaron a desarrollarse en Alemania desde finales del siglo XVIII. Forma de nacionalismo. Nacionalismo centrípeto. Es el que pretende la unificación nacional de las poblaciones con características comunes que habitan en distintos estados, donde pueden ser minorías nacionales y por tanto en estos estados constituyen nacionalismos centrífugos. Nacionalismo centrífugo. Es el que pretende la cesión de una parte del territorio de un estado habitado por una población con características diferenciadas del grupo étnico considerado mayoritario. Al grupo diferenciado se le puede definir como minoría nacional. Estos casos se dan en estados que se caracterizan por ser considerados multinacionales. Nacionalismo económico. Se concentra sobre los mecanismos de dependencia económica o neocolonialismo. Sostiene la necesidad de que sectores y empresas básicas de la economía pertenezcan en manos de capitales nacionales, muchas veces estatales, cuando el sector privado no está en condiciones. Nacionalismo cívico, o también llamado el nacionalismo liberal, es un tipo de nacionalismo identificado por los filósofos políticos que creen que puede existir una forma de nacionalismo que se encuentra compatible con los valores liberales, de la libertad, la tolerancia, la igualdad y los derechos individuales. Nacionalismo étnico. Define la nación en términos de etnicidad, lo cual siempre incluye algunos elementos descendientes de las generaciones previas. También incluye ideas de una conexión cultural entre los miembros de la nación y sus antepasados, y frecuentemente en un lenguaje común. Nacionalismo religioso. Es la forma del nacionalismo según la que el Estado deriva su legitimidad política en consecuencia de una religión común. Sin embargo, buena parte de las formas de nacionalismo étnico son también en gran medida formas de nacionalismo religioso. Por ejemplo, el nacionalismo irlandés es generalmente asociado al catolicismo. El nacionalismo indio se asocia con el hinduismo, etc. El nacionalismo religioso es generalmente visto como una forma de nacionalismo étnico. ¿Qué
importancia tiene el nacionalismo? Mucha, siempre y cuando se dedique a cuidar las riquezas de un país, así como los derechos de sus ciudadanos, pero ninguna si se dedica a nacionalizar empresas y a quitar iniciativas privadas. Argentina, Brasil, México son países reconocidos por el valor del nacionalismo y patriotismo que ha sido cultivado en sus sociedades desde el comienzo de sus existencias como estados soberanos. Es verdad que a lo largo de la historia es precisamente el nacionalismo el sentimiento que ha ocasionado conflictos entre naciones y ha impedido la paz y la cooperación entre ellas. Pero, ¿en qué beneficia el nacionalismo a un Estado individualmente? Pues impulsa al desarrollo de una cultura e identidad propia. ¿Cuántos no relacionan a los mariachis y los tacos directamente con el país mexicano, o al tango y a la fiebre por el fútbol con los argentinos? Son símbolos que surgen a partir del nacionalismo y consiguen que crucen fronteras para formar una identidad cultural de sus habitantes. Hasta la actitud en una sociedad nacionalista sobresale. Son personas que ponen siempre lo nacional antes que todo, que prefieren vivir en un país antes que emigrar, que conocen toda la historia de su país. A su vez, se impulsan las ganas de trabajar y aportar en beneficio al país. El nacionalismo se convierte en un arma poderosa hacia el desarrollo social de un Estado soberano, pero debe ser tomado en cuenta que éste no entre en conflicto ni perjudique a la paz o cooperación con otras naciones.